Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y sólo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Ayer escribí 2 revistas más. Opa. De gente que escuchó las anteriores audiciones del podcast. Juan Bennett, que era la palabra clave, ¿te acordás? Me acuerdo. Así que, nada, ¿cómo va? Bien. ¿Con quién? Con todo, con la existencia que yo... Bueno, yo qué sé, no sé. Me agarró en un exilio momentáneo. No, tranquilo, digamos, yo qué sé. Esperando la lluvia, digamos. Sí. No mucho más, digamos. Bueno, ¿vamos a arrancar o qué? Y dale, arrancá a ver qué trajiste, qué tenemos. En general, trato de leer los 2 libros de forma inmediata, pero hoy no me dio tiempo para la lectura al menos de uno. Tuve que agarrar viejos apuntes de libros que he leído. Y me pasa algo... el otro día hablábamos de los premios literarios, que no me gusta hablar de libros que uno le parece que no son buenos, porque es innecesario. Y hoy me va a pasar exactamente lo contrario. Voy a hablar de un libro donde su autor me parece que es un tipo casi perfecto escribiendo, o un tipo que admiro profundamente y que si algún día tuviera la sensibilidad mínima para poder escribir, me encantaría poderlo hacer como él. Me acuerdo que en una charla que tuvimos con el negro Mario Delgado hace unos años decíamos que ojalá uno tuviera la capacidad de escribir como este autor. Me refiero a Jean Shepard, un escritor fabuloso, músico, dramaturgo, actor, director, o sea, completo, ¿no? Que escribió ya en su última etapa, postrado por el ELA, Espía de la primera persona, que es casi como una continuación de su libro anterior, Yo por dentro, que comienza a escribirlo cuando se entera que tiene el ELA y que todavía tenía la capacidad de moverse. Sin embargo, Espía de la primera persona ya lo empieza a escribir, pero luego lo comienza a dictar y juega un rol muy importante su amiga, Patti Smith, quien es la que revisa, antes de que él muera, todo el libro, lo corrigen juntos y muy poco tiempo después muere. Para mí es casi como una sinfonía, digamos, ese libro. ¿Lo leíste vos? Sí. Que está ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? El espía de la primera persona, que es el que vamos a hablar ahora. Digo, sí, yo por dentro. Los dos. Yo por dentro, claro, yo por dentro es algo muy similar desde el punto de vista técnico de cómo está escrito. Lo único que hay una carga muy fuerte ahí en la alusión a su historia con el padre, ¿no? Una historia de violencia, una historia que sin duda lo marca profundamente y que aquí de alguna manera podemos animarnos a creer que está presente en alguna de esos relatos el padre, ¿no? En Espía del Fin del Mundo son 37 capítulos muy breves, donde hay de todo, desde recuerdos hasta obsesiones de Shepard, ¿no? En esa obsesión está el desierto casi como protagonista geográfico principal. Aparecen Jay y Aura, que son sus abuelos, y él recuerda permanentemente aquellas historias que el abuelo le contaba. Pero hay una cosa que a mí me impacta mucho y es ese desdoble que hace Shepard de mirarse a sí mismo a través de los capítulos donde narra al
hombre postrado en una silla de ruedas y el otro que lo observa. Se observan mutuamente. Y en esa observación puede llegar a ser el Shepard de antes que se observa el ahora o observa en la situación que está. Puede llegar a ser también un desdoble en el padre, en ese diálogo inconcluso que tiene con él, pero me parece que partes que son magníficas en la observación de ese hombre que es con respecto al hombre que fue, ¿verdad? Se turnan además en esa mirada, aparece quien observa a ese hombre en silla de ruedas, luego aparece el hombre de la silla de ruedas preguntándose qué hace ese hombre, mirándome permanentemente, y me parece que es una de las partes más logradas, independiente de todo lo que tiene que ver con los recuerdos de él. Ahora, técnicamente hay algo que a mí siempre me asombra de Shepard y calculo que tiene mucho que ver la cinematografía y la dramaturgia ahí, que son esas frases cortas, concisas, secas, donde uno al terminarlo de leer dice, qué maravilla, cómo yo no puedo escribir una página de estas características, ¿no? Nada en esta narración de 100 páginas, porque es un libro muy pequeño, van a encontrar que sobra. Es un libro que uno siente que tiene lo que tiene que tener y lo que corresponde para la narración que hace, que en definitiva es un repaso de su propia vida, es un repaso de sus propios recuerdos, donde se confunden incluso con cierto grado de ficción, porque él mismo duda de esos recuerdos que tiene, pero inexorablemente vuelve hacia ese desierto, hacia su familia, hacia sus abuelos, que en definitiva terminan siendo las personas quizás más importantes, y son como pequeñas historias que están dotadas de significados especiales que no se entrelazan o que en el momento de entrelazarse terminan narrando cuestiones distintas. En el caso, por ejemplo, cuando él recuerda a sus abuelos. Yo creo que la parte más interesante que tiene, yo creo que es una de las cosas mejor escritas en los finales, o en los finales de algunos libros que he leído, tiene que ver con ese viaje hacia el cine, él en silla de ruedas empujado por su hijo, ¿no? Que es la parte final del libro. Cuando van a ver una película y la reflexión, que luego la leeremos para estos pequeños citas que vamos poniendo en Instagram, me parece una de las cosas más maravillosas y me parece como una de las despedidas más importantes de una persona que sabe que va a morir, que sabe que le queda muy poco y que ya no depende de sí mismo, sino que depende de la voluntad de otros para poder hacer. Me pareció que traer a Shepard valía la pena. Repito, tiene Crónicas de Motel, tiene el viaje famoso con Dylan, que recorren prácticamente Estados Unidos. Ese es un libro espectacular. Pero como cuentista me parece que es alguien muy destacado, ¿no? Él llegó a ganar el Pulitzer por El niño enterrado, por la obra El niño enterrado. Y nada, creo que si puedo recomendar algo como lectura placentera, lo haría haría esta recomendación, sabiendo que no es un libro para todo el mundo, ¿no? Es bravo enfrentar a alguien que está escribiendo su propia muerte. Y bueno, esto que parece que Lela se ha transformado en una enfermedad bastante más activa de lo que fue en otros tiempos. Ahora Martín Caparrós, un escritor argentino de primera línea que también lo está padeciendo, sin hablar ya de casos como Fontana Rosa que conocemos. Así que bueno, nada, quería anda por ahí por la vuelta. Es un libro bastante actual, me refiero a que fue editado hace poco tiempo, que se encuentra, que está disponible, y que bueno, es casi como animarlos a que puedan leerlo a este gran, pero enorme escritor que es Jean Shepard, y que uno le tiene una sanísima envidia cuando lo lee, de no poder redactar una página con esas características. Bueno, me parece bárbaro. Recuerdo, hay varias películas de Jean Shepard, pero hay una que él dura poquito en la película porque se autoelimina. Se autoelimina, agosto.
se llama, es con Glenn Close y Julia Roberts y un gran elenco. Es una madre que tiene cáncer de garganta y van todos los familiares y él se va se va a pescar y ahí se autoelimina. Pero hay una frase que él dice de El terreno baldío de Eliot, que dice: la vida a veces es demasiado larga, y ahí se pega un tiro. Es muy buena película también, digamos, tiene buenas películas él, pero sí. Yo creo que su narración está impregnada, digamos, del diálogo cinematográfico, ¿no? Sí, claro, sí, es muy... Ahí hay algo es muy a veces hasta de guión, parece. Exacto, y es tan seco lo que escribe, tan De hecho, conciso. En las crónicas de moteles sí, es impresionante. Yo creo que es uno de los mejores libros de Shepard. Lo que pasa que... El otro es muy conocido, el Rolling Stone, ¿no? Que es la gira con Bob Dylan. Sí, pero sí. Un tipo que fue de la parte de la contracultura de los 70, un ícono de la contracultura, una pinta bárbara como actor, digamos, muy buen actor, pero sobre todo a mí siempre me pareció que como escritor destaca fundamentalmente por justamente por eso, ¿no? De lo conciso y de llevar el realismo a un extremo donde se lo emparenta de alguna manera o podríamos emparentarlo con algunas narraciones de Cheever y de Carver, influenciado al menos por eso. Sí, a mí me gusta muchísimo. Sí. Bueno, yo traje o sea, se pueden como que enrabar. Hay algo que vamos a contar, perdóname. Sí, no tengo lentes. No, y vamos a contar. Nosotros no hablamos antes que vamos a hacer. No, claro que no. Digo, porque ni sabemos nosotros a ver qué vamos a hacer de lectura. Que a veces enganchamos. No, que tiene que ver con las enfermedades. Digo, tangencialmente tiene que ver con las enfermedades. Traje 2 libros, traje 2 autores. Y hay una cosa, en general, por lo menos a mí me va a pasar, que hay libros o hay cosas que yo voy a traer por lo pronto, que capaz que a veces no tienen tanto valor literario, pero el libro también es un objeto, o lo que se escribe es un documento coyuntural, que tiene que ver más con la importancia en una época, o la escritura de una época, o cómo se tuerce la lengua en una época, entonces se instala determinados tipos de escritura. Entonces, yo por lo pronto, por ahí, capaz que el segundo es el caso de digamos, que no es una persona, si bien a mí me gusta mucho, pero sí, no es una persona que yo idolatre, pero sí es cierto que es una persona muy importante para determinado tipo de, por lo menos, de movimiento cultural. Entonces, la primera persona que traigo, y es que por eso viene medio enrabado, que es María Moreno. Entonces, María Moreno, que digo enrabado porque sufrió una ACV y estuvo viviendo posteriormente en la casa de Piglia. Que le cedió los parientes de Piglia, le cedió por el tema sobre todo de la movilidad de ella. No, Piglia otro que murió con él. Por eso mismo, digamos, ¿no? Sí. Y justamente por eso lo enrabado de la enfermedad. Y bueno, María Moreno es Piglia mismo dijo que para él era una de las mejores narradoras actuales cuando él vivía. Ella le dan el 21 y a Piglia Moreno el 17, si no mal recuerdo. Y todo ese tiempo, inclusive fue una de las pocas personas que llegó a las clases abiertas a María Moreno, ¿no? Y después hay unas cosas de Piglia sobre la crónica que para él decía que era lo que había revitalizado un poco la escritura en América Latina y todo eso. Mariana Moreno es una periodista argentina, nacida en el 47. Tiene toda la composición de un periodista de demostrador, digamos, ¿no? Es una periodista totalmente barroca. Es una periodista totalmente que escribe muy de lo plebeyo, ¿no? Hay una frase de... Ella se juntaba... Es raro porque la otra vuelta cuando yo estaba como releyendo algunas cosas. Yo la primera vez que fui a Buenos Aires me quedé en Corrientes, en Montevideo, que era el bar donde se juntaban con Germán García, de la revista Literal, una revista bastante conocida, que fue como una de los promotores de muchos y de María Moreno, ¿no? Y ella se juntaba ahí además con Briante, con una serie de personas. Es periodista, es escritora, escribió novelas, pero sobre todo empezó en el periodismo y en unas revistas que después uno se pone a ver y casi que todos escribieron la misma revista en el mismo tiempo, digamos del 80 y 90, ¿no?
Babel, persona, femenina, el porteño, la disgregación del porteño, que es cerdos y peces. Caras y caretas. Bueno, terminaron en página 12 muchos de esos, ¿no? Bueno, la página 12, digamos, que más rescatable, ¿no? Sí, tal vez la de ahora. Inicial. No la de ahora. Sí, la de ahora, ¿no? El porteño. Entonces ella justamente escribe en todas esas revistas y está en toda esa movida posa, sobre todo el foncinista, ¿no? También. De hecho, hay un texto que para muchos o para muchas mujeres escritoras es muy relevante, que se llama ¿Qué hacer?, que escribió en el 89, y cuando lo fui a leer, porque hay un archivo de revistas argentinas online que tiene la verdad de todo, pero todas las colecciones completas las tiene, ¿no? Esas son de las cosas argentinas que se está casi que llevando al ocaso, y tiene un lugar donde están todas las revistas de todos los colores. Y justo ahí en esa revista que ella escribe había un artículo de Beatriz Sarlo, muy joven, que la verdad también es otra, ¿no? Inclusive ella tuvo un inconveniente con Bayer, María Moreno, y hay una cosa que me asombró cuando te la diga, porque hay una nota en página 12 de Bayer, ¿no? Que dice que Beatriz Sarlo lo acusa de que no lo invitaba a discutir, no sé qué, y parece que, no sé cómo fue la historia, pero parece que Guillermo Sacomano también iba a estar en esa mesa y le iba a pegar a Beatriz Sarlo, que era el que trajiste la semana pasada. Está en online esa, es de la década del 90. Parece que Beatriz le cuestionó a Bayer que no le invitaba a la cátedra de Filosofía y Letras de la universidad, y Bayer le contesta. Y en un momento le dice: no te preocupes porque Guillermo Sacomano no te va a pegar. Son grandes los debates y la violencia de los debates en Argentina. Sí. Bueno, entonces ella es una escritora que obviamente tiene muchos artículos periodísticos, tiene crónicas, tiene ensayos. Los dos autores que traigo, pero justamente están muy emparentados, son muy difíciles de clasificar, ¿no? Son muy barrocos, entonces son muy, tienen múltiples significados, tienen un sinfín de interpretaciones, y escriben muy en el fragmento, la verdad, ¿no? Escriben muy fragmentario, son difíciles de leer. María Moreno, sobre todo porque tiene una capacidad teórica increíble, entonces son bastante complicados de leer. Varias cosas. Ella decía que también, sobre todo, había dos cosas que ella como que rescataba. Primero, la cuestión de la alteridad, o sea, cómo construir al otro, cómo entrevistar a la otra persona. Decía que no había que hacer el fiolismo del otro, ¿no? Cosa que sí es muy, muy común en muchos periodistas, que es el extractivismo, ¿no? El sacar y sacar. Y lo otro, una de las cosas que me pareció siempre muy importante, es el tema de la escucha, ¿no? El tema de la crónica y la escucha, o sea, muchos son muy orales a veces los ensayos o las crónicas de ella. Entonces esas dos cosas me parecen muy interesantes, y sobre todo esto de rescatar lo plebeyo. Y acá hay toda una cuestión que yo no me voy a desplegar porque es bastante más compleja y me excede mis capacidades, pero en Argentina básicamente creo que se escribe a partir de la contradicción clásica pueblo-oligarquía, y lo plebeyo queda por afuera. Pero además, o sea, y es más, nos pasa, digamos, capaz, voy a decirlo, me pasa a mí, una persona vamos a decirlo, progresista, por decirlo de una manera, que muchas veces hemos tenido determinadas construcciones sobre lo plebeyo que no encajan. O sea, el pueblo es una cuestión más estable y lo plebeyo no. ¿No? Lo plebeyo es más invasivo, lo plebeyo es diferente. Y ella, me parece que con el otro autor y de hecho lo dice una persona que estudió el tema de literal, dice el uso plebeyo de la teoría, ¿no? Y me parece que encaja bien María Moreno. Y hay un chiste que hace Pilia, y esto lo enrabo, no sé si te acordás, en las clases abiertas, que dice, bueno, si queremos es que alguien escriba sobre gente sin manos, gente que no tiene vulva, gente que no tiene, traemos a María Moreno, ¿no? Porque casi todos los ensayos de María Moreno es sobre ese tipo de gente. Sex shop, plazas, ¿no? Sí, y sus escritos políticos, incluso cuando escribe Comuna Buenos Aires, la Comuna de Buenos Aires, que habla de toda la crisis del 2001, no te vas a encontrar con el prototípico manifestante de la calle. Te vas a encontrar justamente con esos márgenes, ¿no?
Sí, sí. Entonces eso me parece bastante interesante. Y la gente que la rescata ella es rescatada recientemente. Pero la gente que la rescata en el 80 es Horacio González, Panesi, Nicolás Rosa, María Pía López, ¿no? Sacan sobre todo el Ocho Mocho, que es una revista muy importante de Horacio González, que también entrevistan a ella y entrevistan al otro que voy a hablar, que también hay un libro que se llama Lumpenes Perlonianas, sobre Néstor Perlón, que es el otro que voy a ver. Por eso es que están enrabadas. Entonces ella es de este estilo, ¿no? Pero sí es una persona bastante compleja. Tiene libros maravillosos. Yo creo que para mí el punto culmino es Oración, sin duda alguna, para mí. Pero tiene otros libros muy interesantes. El Affair Shenglington de la baronesa es un libro extraordinario para mí. Es muy bueno. Ella trabaja mucho con las cartas también y tuvo ahí un no amor con Victoria Ocampo. Sí. ¿No? Que de hecho en el libro de que hace María Enrique de Victoria Ocampo ella la cita mucho, claro, y la entrevista, ¿no? Sí. Bueno, es una gran entrevistadora ella. Entonces, bueno, yo si le gusta la crónica, si le gusta el ensayo, yo la verdad no, a veces me cuesta de catalogarla a ella, ¿no? Pero yo traje dos textos de estos dos autores sobre Evita, que son bastante conocidos, ¿no? Y además, escribir sobre Evita es escribir sobre un barril de pólvora. De hecho, Copy, porque yo fui a revisar, que lo hemos leído con Sergio, el libro de Beatriz Arlo, y ahí no me había acordado que, claro, a Copy hace una obra de Evita en el año 60 y hasta el 84 lo proscribieron, ¿no? Y así que imagínate. Y ellos dos justamente hablan sobre Evita y son unos ensayos. En el caso, son unos ensayos. En el caso es un relato mínimo en el caso de Perlonger, y en el caso de María Moreno, en realidad ella dice: Evita no se desmascara. Es un relato cortito de 2 páginas, ¿no? En realidad está en Teoría de la Noche, que no lo traje. Traje otro libro que no es Teoría de la Noche. Hoy estoy disperso, muy disperso. Dice: Evita no se desenmascara, se la muestra en función de un proyecto. Para eso no vale la pena ir hacia ella a través de un sistema de objetos, aquellos con los que se construyó una iconografía clásica. Entonces empieza a describir todos los objetos de Evita. La urna, las muñecas, porque a ella le regalaron una muñeca sin pierna, y cuenta cómo se la arreglaron. Las joyas, ¿no? Yo traje unos cuantos. La voz es muy buena y además acá mete a Victoria Ocampo al último. Pero las joyas es una cosa de loco. Dice: joyas con decoraciones y ropajes. Dice: no los usa por privilegio, sino como representación. Si ella llegó, abre el camino a cualquiera. Porque ella, una cualquiera, es reina ante los reyes, incluso de la iglesia. Evita asegura que cuando muera, esas joyas, esos ropajes, servirán como garantía al pueblo para la adquisición de bienes. Ahí además hace una alusión a la compra de armas que hizo Evita en el golpe del 51. Bueno, y así sigue, ¿no? A mí este texto me parece maravilloso. Realmente, este texto, vuelvo a decir, está en Teoría de la Noche. Y además que, obviamente, de todas las implicancias que tiene Evita y construir la voz de Evita desde lo plebeyo, que es la diferencia de que otros hay cosas. Y esto para terminar, una cosa que me acordé, porque sí me olvido de las cosas traer, pero me acuerdo de unas cosas. Cuando hicimos con Sergio una revista de Ida Vilariño, nos prestó, o nos regaló, no me acuerdo, un libro del tango. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, entonces el libro del tango, yo lo leí al libro del tango, y calculo que Sergio también, no me acuerdo, pero me quedó siempre una cosa, decía Idea. Se ha dedicado tangos a todos los temas, menos a Perón. Sí. Y ahí tenés la idea, claro, la única que se ha dedicado a Perón es la marcha peronista, que de hecho, de paso tiene ritmo de una murga, ¿no? Pero ahí tenés la idea de esto de que estaba hablando de la intrusión de lo plebeyo y no lo popular. Lo popular lo deja al lado. Tanto María Moreno como Perlonger no son populares.
de hecho. Y de hecho lo recupera la clase media intelectualizada, digamos, de alguna manera. Y todo aquello que viene de la disidencia, ¿no? Que es esto de la escritura, ¿no? Porque esos son dos como estandarte de la escritora queer, del homosexualismo y de todo el post-80, ¿no? Yo lo recomiendo mucho si lo encuentran por ahí. Calculo que está como en la página web, en alguna debe estar, lo de María Moreno, no lo sé. Teoría de la noche, yo creo que no sé si se encuentra. Yo lo compré en el año 2011. Está en Universidad Portales. Bastante destruido lo compré, lo tengo que decir, usado. Y creo que ese de Vita debe estar en otro lado porque es muy común, pero digo, calculo que... Se está reeditando mucho. A partir de la enfermedad de ella, hubo un grupo de personas que comenzaron a reunir todos los materiales y a publicárselos. De hecho, Random está editando casi todo. Lo que pasa es que justamente fue una escritora que tiene tanto artículo disperso que se repite nada más. Y se repite, pero además reunirlos, calculo que tiene una complejidad bastante grande. Entonces, si no está, quiero decir, es muy probable que se reedite próximamente, porque le están reeditando todo. Ahí yo no sé los derechos porque creo que está Loquilambia y Teoría de la Noche en Universo Portal. Sí, Loquilambia, ¿no? Sí. Y después los demás sí se están editando. Y de hecho, también una especie de ayuda a ella. Porque María Negroni, por ejemplo, se la puso medio al hombro haciéndole cursos para todo el tema de los cuidados de ellas que no. Sí, tuvo un derrame, creo que en una parte del cuerpo no. Claro, sí, tuvo una ACV, sí. Una ACV, un accidente cardiovascular que la ha dejado bastante tirada, sí, es verdad. Y bueno, a partir de ese momento se ha reeditado. Qué lamentable que tengan que suceder ciertas cosas para que se comiencen a reeditar, ¿no? En este caso, bueno, bienvenido que ella en vida incluso pueda verlo, pero deberíamos tenerlo más en cuenta. Vamos a ir con el argentino. Entonces. ¿Cómo no? Como vengo anduvimos por la Feria del Libro en la apertura de la Feria del Libro de Argentina. Había Nunca pudimos ir a Pampernick. Bueno, vos sabés que ahí quería enganchar. El Libro del Asteroide en general llega acá y tiene una colección bastante irregular. Tiene muy buenas cosas, otras más o menos del medio y otras que francamente no se debería perder el tiempo leyendo. La primera es una de las editoriales españolas, independientes, por llamarlo de alguna forma, que tironean la historia de publicar esos autores que andan tanto dispersos. Y había leído que había ganado, mirá vos, el concurso, el segundo premio de no ficción del Libro del Asteroide, hablando del premio del otro día. Bueno, esto por coincidencia, alguien que había escrito un ensayo sobre Pampernick. Yo te voy a ser sincero, de Pampernick yo tuve una adolescencia media rara, nunca lo pisé, pero recuerdo de trabajar en una fábrica. No sabía, yo tampoco lo pisé, pero yo sabía dónde quedaba. Quedaba acá cerca en Convención y 18 de julio o por ahí. Yo no me acuerdo bien de eso. Yo lo que sé es que trabajaba con un compañero en una fábrica cuando yo tenía 16 años que le decían Pampernick porque me encantaba ir a comer hamburguesa de Pampernick. Y aunque no creas, me quedó muy eso. Muy bueno. Y me quedó eso. Listo. Entonces aparece un libro ahora que es de Solange Levington que se llama Un sueño made in Argentina, auge y caída de Pampernick. Me interesó porque me interesan en general aquellas cosas que toman algunos hechos que los relacionan con la historia del país. De hecho, leer este libro es recorrer un poco los altibajos de la política y la economía argentina y de cómo las clases pudientes se han salvado siempre en Argentina, independiente de... Porque si bien acá no hace un análisis de quienes fueron los fundadores de Pampernick, su relacionamiento político, evidentemente siempre salieron bien parados, ¿no? A la historia de todos los altibajos que ha tenido el país. Ella recuerda que va a comer con la abuela, a los 8 años la llevaba a comer a Pampernick. Salía de la escuela y una vez por semana con la abuela, y ese recuerdo que queda en ella
hace que comience a preguntarse qué pasó con Pampernick. Y empieza a buscar y a rastrear en internet y no hay casi información. Hasta que se le da por poner como un aviso, creo. Así que estaba buscando información sobre ex empleados, qué había pasado con esa cadena de comida rápida, y comienzan a llegarle información de determinados empleados. Entonces, ahí sale la historia de esta empresa, que es la primera de comida rápida en América Latina. Creada además por un argentino, ¿verdad? Todo empieza ya con Ludwig Lewenstein, que como buena americanización después terminará siendo Luis, que llega en 1935 huyendo de Alemania, judío que huye de Alemania y que llega con su profesión, que es carnicero. Llega a Argentina como llegaron miles, como llegaron a Uruguay miles, hasta que no calza demasiado en Buenos Aires. Se entera que hay una comunidad judía importante en Bassa Bilbaso, provincia de Entre Ríos, y llega ahí y comienza su actividad de carnicero, justamente, pero un tipo con muchas habilidades desde el punto de vista empresarial. Con el tiempo se transforma en uno de los en poseer uno de los frigoríficos más importantes de Argentina, y comienza a amasar una fortuna muy importante, hasta que tiene 3 hijos. Esos hijos se van criando dentro de ese ámbito, y uno de ellos, que es Alfredo, es el fundador de Pampernick. Ya su hijo mayor había creado algo que todavía es un ícono en Argentina, las hamburguesas Patty. ¿Sí? El hijo Roberto había metido un frigorífico secundario con pollo, etc. Fue el que le resultó menos, digamos, dentro de toda la movida. Y el tercero, que es Alfredo, es el que forma Pampernick. Y es muy, muy interesante que el tipo decía: yo necesito hacer algo que rompa un poco con el esquema, ¿no? No quería seguir con la parte del padre. El padre se muda a Estados Unidos, se separa, se muda a Estados Unidos y forma una gran empresa inmobiliaria. Él no quería arrancar por esos lados, por más que iba todos los veranos a trabajar con él, ya grande, casado, pero no encontraba, hasta que se le ocurre decir: pero iba con los hijos se morían por ir a comer a McDonald's, a Burger King. Dice: pero allá no hay nada de esto, y si vamos para este lado. Es interesantísimo el debate. Primero, que lleva a familiares para que en Estados Unidos recorran y busquen el paladar, el gusto del paladar argentino, si lo encontraban en las hamburguesas que se vendían. Que llegan a la conclusión que no, y por eso Pampernick utiliza un criterio de hamburguesa asada y hamburguesa más artesanal para darle el gusto argentino. Pero además lo más interesante es cómo el tipo sale a romper con una hegemonía que vos no lo ves hoy, yo no lo veo, que es que en el año 74 nadie comía carne picada. Es más, la carne picada era como una comida de segunda, y había que adaptar a la gente no solo a comer carne picada, sino que dejara de ir a los bares tradicionales, salir del teatro y no ir a comer a los bares donde estaban los mozos vestidos de negro, esperándote, ¿no? Con las mesas todas tendidas, y poner una casa ahí que comenzara a vender las cosas en cartón, etc. Bueno, con la parte del padre, el padre le dice: dale, le pone la plata, obvio, así cualquiera también. No, cualquiera no, creo que tenés que tener cierta visión del asunto. Abre la primera casa en Suipacha, y la primera semana, por lo que cuentan, no facturó. No entraba nadie. Y los empleados que había contratado, que eran todos familiares, o buscó como una empresa familiar, una gran empresa, pero trayendo familiares a los cargos de confianza, digamos, no venían. Y dijeron: bueno, esto se cae. Y el tipo: no, tranquilo, muchachos, que esto va a salir. Entonces comenzó una gran publicidad, tomó una empresa de publicidad. Muy poco tiempo después, Pampernick le apuntó al público joven. Entonces ese público joven salía a los cines y los teatros y iba a comer a un lugar donde mesas fijas, todo en cartón, bueno, todo lo que hoy vemos, que en aquel momento, supongo, año 74, no era tan común. En el año 76, ya con un éxito brutal, comienzan a vender las concesiones. Y empiezan a concesionar y llegan a tener 70 casas y facturan $60 millones anuales. Digo, esto en un periodo de 10 años.
Es más, el primer disco de Soda Stereo se presenta en un Pampernick. Yo no lo sabía eso. No. Claro, Soda Stereo. Tampoco no escuchamos mucho Soda Stereo. No, pero los tres muchachos, todos peludos, con los pelos, ¿no? Resulta que andaban tocando under por ahí. Cuando van a presentar su primer disco, lo hacen en un subsuelo de uno de los Pampernick. Pampernick pasó a ser como una expresión de modernidad impresionante dentro del joven argentino clase media, porque le apuntaron, sabían a dónde le estaban apuntando. Ahora, ¿qué pasó con el tiempo? Con el tiempo comienzan a acercarse esas grandes empresas de Estados Unidos, año 79, si no me equivoco lo estoy diciendo de memoria porque no me dio tiempo para sacar apunte, año 79, McDonald's abre en Brasil, comienza a instalarse creo que en Costa Rica, ya comenzaron a acercarse y dijeron, bueno, ¿y esto? Y ellos seguían confiando de que el producto que ellos vendían no los iba a afectar. Y es muy interesante todo lo que sucede. Por ejemplo, que en el medio de la crisis más profunda de la economía argentina del año 76, por ejemplo, cuando el golpe de Estado, ellos estaban abriendo concesiones. Sin mencionarlo, hay una clara alusión a esos grandes empresariados argentinos que salieron ilesos claro. de cuanto a pesar de que él se exilia a Estados Unidos, se va. Dice, no, yo en este nivel no me quedo. Un solo funcionario de los más de 2000 que tuvo Pampernick fue secuestrado por la fuerza conjunta. También te da un perfil de qué personas. Las ganancias se distribuían de otra manera, porque además estaban afiliados, los funcionarios de Pampernick estaban afiliados a los gastronómicos. Y dice que todo el mundo quería trabajar en Pampernick porque los sueldos eran altísimos. Bueno, todo eso hasta que aparece McDonald's, aparece Burger King, y las concesiones comienzan a fallar. Porque esa historia tan vista en Estados Unidos, de los manuales son, para darte una concesión tenés que cumplir a rajatabla estas reglas, como en todo país del tercer mundo, y en especial en Argentina, las concesiones de Pampernick no todos estaban vestidos iguales, no todos vendían la misma hamburguesa, no todos vendían los mismos panes, y comienza un lento declive. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron jóvenes en la década del 70 y que vieron el Pampernick como algo disruptivo, envejecieron. Y los jóvenes, o sea, sus hijos, comenzaron a estar influidos por la propaganda de McDonald's y de Burger King. Y de ahí además en esa época sale MTV también. Exactamente, ¿no? Y lo que sucede, bueno, Alfredo deja a su hijo Diego al frente de la empresa, y Diego, que había sido educado en Estados Unidos, él ya viene 20 y pico de años más joven, obviamente que su padre, 30 años más joven, ya con una cultura diferente, y termina asociando a Pampernick o abriendo una empresa conjunta con Wendy's, la otra gran empresa de comida rápida. Y ahí comienza un muy lento declive que va a culminar en el año 2000 con el cierre de la última casa de Pampernick, que estaba ubicada en la costa, además. Ni siquiera ya quedaba ninguna en Buenos Aires. Y si no me equivoco, Wendy's es más familiar, no es tan fast food. Bueno, puede ser, no lo aclara tanto ahí, pero digo, parece que la condición que le ponen los yanquis es, bueno, para hacer una asociación de estas, vos tenés que dedicarte el 100% a la empresa, no a otra. Entonces, de todas maneras, lo que termina sucediendo posteriormente, que es la compra de un grupo de lo que quedaba de las Pampernick, deja como en entredicho qué fue lo que pasó, ¿sí? Y esta familia, que no me sale nunca el apellido, Lewestein, que fueron los fundadores, no pasó algo que se la terminaron vendiendo a 2 o 3 tipos discutibles. Vuelvo a decir, no la asociación que hicieron con Wendy, sino que quedaba, que terminaron haciendo concursos de acreedores, nunca pagaron los despidos. ¿Y qué pasa? Lo que uno va viendo es que Pampernick muere con la caída del menemismo. Por eso digo que es muy interesante. Es muy interesante lo que hace el escritor, además, Levington, que es ir narrando en cada momento del desarrollo de Pampernick la realidad de la sociedad argentina. Y lo que vemos que en el año 2000, que es el último Pampernick que cierra, donde valía todo, desocupación del 20%, ¿no? Bueno, la ruptura del 1 a 1, el pre del 2001,
Justo unos años antes, creo que en 98, 97, se lo habían vendido, cuando ya se empezó a ver el declive de la política económica menemista, a un grupo que deja muchas dudas, y bueno, que generó hasta problemas familiares, o algunos familiares ya no se hablaron más, con Alfredo. Conclusión, me pareció un libro sumamente interesante, bien escrito, muy bien escrito. Dentro de este jurado estaba nada más ni nada menos que Leila Guerriero, que algo sabe de este tipo de escritura. Y es un libro que recomendaría, sobre todo porque nos recorre. Es muy inteligente la muchacha. Yo escuché entrevistas, muy inteligente, porque Mercedes Halfon le hizo una entrevista. Yo no la conozco, sinceramente. Nunca leí a ella. Pero nunca tiene nombre de estirpe, igual, de apellido estirpe. Sí, de hecho, y si yo no mal recuerdo, es un famoso buque que hunde las Malvinas. El Levington, es un famoso. Y el Belgrano, si yo mal no recuerdo. Pero es o sea, es muy inteligente la mula. Yo no lo leí, pero es muy inteligente la. No, un libro muy entretenido que narra lo que puede narrar. Tiene la inteligencia, creo, de no mencionar determinadas cosas y dejarlas de forma deductiva en el lector. Pero bueno, es un libro interesante que, bueno, anda circulando recién salido. En esto de que todo es circular, y yo dos anécdotas que me más interesante que Perlonger, pero no. Cuando trajiste el primer libro, de Ciencia Capitalista, para enrabar el tema de la impronta del neoliberalismo en los 90, usted se acuerda, Raquel, que Menem había dicho que iba a ser un cohete que iban a estar creo que hay algo así como media hora en Japón. Media hora en Japón. Bueno, algo que iba a ir hasta, o sea, no, algo total fuera, o sea, que fue verdad esto, ¿no? Es que fue totalmente, digamos, ¿no? La época del 1-1. Y, o sea, yo no leía el libro, pero escuchándole a la muchacha y a Mercedes Halfon seguramente desde los 90, por eso también le gustó mucho el libro. Pero vuelvo en Argentina del tema de los nacionalismos, ¿no? Es decir, ¿cómo? Sí, claro. Porque yo cuando la estaba escuchando a la muchacha, me acordé de un documental de Santoro sobre Pulqui, que hace sobre el avión peronista. Ajá. Porque claro, en el peronismo también todo era nacionalista, o sea, iban a ser una Pampernick nacionalista, ¿no? Bueno, es que la incidencia que ella dice en el prólogo, que tiene dentro de esa subjetividad de las personas que eran chicas o pequeñas en la década del 80, genera también ese sentimiento de que Pampernick era Argentina. Sí. No era simplemente un local de comida rápida, no. Generó un sentimiento, y entonces cuando entrevista a los trabajadores éramos parte de Pampernick, ¿no? Que claro, resulta extraño porque uno primero que no somos en eso iguales, pero además le digo a la distancia decir, pero mirá que el fundador de Pampernick es luego el de Alto Avellaneda, el que creó en Palermo no me acuerdo qué, o sea, era un capitalista que no se le movió un pelo cuando tuvo que dejar Pampernick, y todos los que tenían ese amor hacia la empresa eran todos los mandos intermedios para abajo, ¿no? Pero me pareció muy interesante y seguramente muy inteligente esta chica porque además escribe muy bien, y bueno, un libro que cuando llegue a Uruguay es recomendable. Sí, aparte ahora que estás hablando del libro, recuerdo todos los 90 y todas aquellas series, además de la explosión de Cris Morena, que fue en los 90. Sí. Claro, hay todo, pero es que hay, o sea, en los movimientos culturales hay toda una cuestión, ¿no? Necesitaríamos a Beatriz Sardo para... La banda de los Golden Rocket. Filman en uno de los Pampernick, que era circular. Claro. No, por eso digo, y que Soda Stereo, digamos, independiente, porque el rock argentino, luego de la guerra de las Malvinas, tiene que salir un poco desde abajo. Ahí. Vaya a presentar su primer disco en Pampernick. A ver, ¿cuántas bandas de rock presentaron un disco en boliches que estaban 25? No pasa por dónde, sino el lugar elegido, la connotación que tiene, lo que significaba ese lugar seguramente para esa juventud de la década de los 80 o los adolescentes, para que Soda Stereo termine siendo... incluso está el testimonio de uno de los encargados local, que él decía, y yo lo miré con desdén,
tocando ahí, todos peludos. Claro. Y no me di cuenta que estaba asistiendo a un hecho histórico. Claro, que era que Soda Stereo presentaba su primer disco. Así que bueno, muy recomendable. Muy recomendable. Bueno, entonces, el segundo autor que traje, en este caso es autor, ya lo había dicho, es Néstor Perlonger. Néstor Perlonger en realidad escribe crónicas, ensayos, pero estudió en la Facultad de Sociología de Buenos Aires y básicamente después es un antropólogo no recibido, él dijo, porque se va a San Pablo y es cuando, digamos, hace su carrera más académica, estudiando algunas cuestiones del trabajo sexual y la prostitución masculina. Pero lo que tiene Perlonger es que es un actor político de los 60 y los 70 que entra a la discusión sobre todo el tema de la homosexualidad, el movimiento. De hecho, él funda el Frente Homosexual Argentina y entra en todas unas discusiones con la izquierda y, por ejemplo, con dos referentes que son Manuel Puig y Sebrelli. Digamos, son como parece que fueron como arquetípicas las luchas entre ellos dos. Y sobre todo una de las cosas que él, muy avanzado para su época, que tenía, él en un momento estuvo en grupos, digamos, trotskistas, era reconocer justamente la condición de homosexual y la cual lo rajaron, ¿no? Lo rajaron y se fue. Igual él siguió militando, hizo unos manifiestos. Hay un documental muy bueno de él, Perlonger Rosa se llama. Es muy interesante. Y él lo que tiene es justamente toda esta cuestión de la reivindicación, de la sexualidad. Está muy influido por el postestructuralismo. Él es una persona sumamente inteligente, sumamente capaz y teórica, y es igual que María Moreno, que se conocían con María Moreno, y yo traje, en realidad, cuando María Moreno lo conoce a él, ¿no? Eso es muy barroco también, ¿no? En su escritura es muy barroco, es un poco más hermético María Moreno, no, es un poco más académico si se quiere, pero también recoge esas voces de la calle, digamos. Él trabajó durante los 60, los 70, parece que una anécdota que cuenta en el documental que él iba a hacer encuestas, entonces tenía que hacer 10 encuestas y demoraba 2 semanas. Y ¿cómo vas a hacer 10 encuestas? No, es que yo me quedo conversando con la gente. Y entonces demoraba. Entonces él recoge todo eso y acá es una discusión básicamente de estos tiempos, pero de estos tiempos no, pero ya hace bastante, es la relación esa de cómo escribir sobre algo nuevo, ¿no? Y cómo irrumpe políticamente y escribir sobre eso y cómo se acomoda la escritura a eso, ¿no? Como ella en María Moreno dice torcer la lengua, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo porque sí, es obvio, digamos, los heterosexuales, por ahí capaz que van a escribir de la heterosexualidad una forma de escritura sobre determinados temas. Que no quiere decir que no esté bien ni mal, quiere decir que es una, y los gays, los queer, no, ahora y todas esas cosas, de otra. Entonces él lo que hace es justamente eso. Y además investiga sobre estos temas, el trabajo sexual, la prostitución, el SIDA, termina muriendo de SIDA, ¿no? Que es tremendo, y bueno, no mucho más que eso, porque Perlonger es dos cosas, es poeta y ensayista. Yo como poeta, la verdad, a mí como yo de poesía no sé mucho, lo he leído y está muy bien, pero ni fu ni fa, pero sí me interesa, y es más, este texto que también habla de Evita que yo traje, es a mí el que menos me interesó. Pero hay otros, realmente yo, por las casualidades de la vida, un día encontré prosa plebeya, que es una cosa inhallable, que está en Coligüe, y ahora trajeron los poemas completos de Perlonger en una editorial, porque ahí en los poemas completos hay dos que se llaman Cadáver de la Nación, que se le dedica a Evita, también, ¿no? Que es muy interesante. Muy interesante como el objeto sí. No, esos fueron escritos las dos en el 89. De hecho, Perlonger escribe este texto que se llama Evita y lo publican en Cerdos y Peces. Y bueno, se le armó un lío a Cerdos y Peces de novela, eso fue en el 89, ¿tá? Y estuvieron más o menos 3 meses recibiendo cartas diciéndole de todo. ¿Tá? Entonces, digamos, meterse con Evita y meterse de qué manera. El texto en realidad, como valor literario, no, para mí no tiene mucho,
Pero sí reconozco que los textos a veces tienen valor histórico, digamos, ¿no? Es indudable, digamos. Por ahí nosotros capaz, no sé, digo, pues Sergio, es Sergio, pero por ahí capaz que nosotros no leeríamos cosas que leímos en la década de los 90, digamos. Y es muy probable que no. Es muy probable que no, y es muy probable que le encontremos tal vez no un valor literario, digamos, como lo teníamos. Entonces él escribe, él está en una pensión, ¿no? Con unos afros y encuentra a Bebita con otros afros, y básicamente Bebita es una trabajadora sexual. Ajá. Y ahí se mezcla todo un montón de cosas, claro, ¿no? O sea, ¿no? Y por supuesto, y hay una cosa que sí es, y eso, hay el libro que yo nombré que compila Horacio González sobre lumpeneses perloguianas, que escribe María Moreno, que escribe mucha gente muy conocida, Silvia Molloy. Silvia Molloy también es de esta época, ¿no? Silvia Molloy es una del arte lésbico y de la cuestión lésbica. Hay unas cosas muy lindas que dice de Perlonger. También está en Coligüe. Coligüe es una editorial que ha hecho muy interesante, ¿no? Lamentablemente acá. Horacio González, bueno, lo reivindica. Por supuesto, a Horacio González le encanta porque si no hay persona más en el mundo que no escriba de la fragmentariedad de Horacio González, que no se le entiende a veces nada, pero que es una cosa impresionante, ¿no? Hay toda una corriente ahí que tiene. Y además, yo creo que Perlongue, María Moreno y Horacio González, hay una cuestión del ensayo en Argentina. Si hay una diferencia con el Uruguay, el ensayo en Argentina es el estandarte. Y el Uruguay, a ser mucho más estable para mí, desde el punto de vista estatal, es muy positivista. Entonces el ensayo acá queda muy corto a veces, realmente. Pero hay grandes ensayistas en Argentina, pero no así lo que tiene que ver con las cuestiones de estadísticas en Argentina, ¿no? Digamos. Entonces ahí hay toda una corriente de Horacio González, que está muy bueno el prólogo ese, si lo pueden leer, que son 13 páginas. Básicamente la historia es que está Evita. ¿Cómo está acá Evita, no? El cuento. Evita está con otro afro. Por supuesto, Perlonger es muy escatológico. Muy escatológico. Cae la policía, se la quiere llevar presa a Evita. Y dice, ¿cómo vas a llevar presa a Evita? Por supuesto, con todo lo macabro, porque Evita tenía manchas en la piel. O sea, Evita seguramente, o sea, creo que en un momento dice, claro, ¿y cómo viniste acá si estás en el cielo? Y ahí se mezclan unos villeros también. Entonces, claro, ahí le empiezas a hacer como una especie de, digamos, ¿cómo es? De cuestión de religiosa sobre Evita. Y termina, digamos, el cuento cuando se dejan de ver ellos dos. Pero básicamente no es más que eso. Ahora, eso es casi como irrumpió en el 89 y fue, ¿no? Dio eso, ¿no? En Cerdo y Peces cuentan. Y de hecho creo que ya lo tenían desde hace mucho tiempo antes para editarlo. Y no lo querían editar. Y voy a terminar con esto. El número de Cerdos y Peces es un número dedicado al erotismo en Evita. Que hay otros autores, ¿no? Entonces se habían recibido un montón de textos y bueno, están bastante bien. Pero claro, Evita, digamos, prostituyéndose, no encajaba, ¿no? Y bueno, si pueden, léanlo a Perlonger. Mataron a un marica de Perlonger es una cosa maravillosa. Tiene muchos puntos de contacto con Lemebel. Pedro Lemebel, que es un genio total. Sí. Y además son todos, Lemebel, sobre todo lo artístico, es muy de la performance. Bueno, ¿no? Fue el fundador de la performance y todo eso. No me sale bueno, uno de los fundadores de la escuela, claro, en el 80. Pero también, si pueden, creo que se encuentra ahí en 2x3 Loca Fan o Mío Torero, lo que sea. Sí. Lemebel también es un tipo muy interesante. María Moreno se encuentra también cosas, si pueden leerla. Cuesta, ojo, Libro, recomendación de autor. En este caso, recomendación de autor porque son de crónicas. Entonces, perfecto, seleccionamos. Después. Evita muere y Evita se llama respectivamente María Moreno y. Yo no quiero terminar hoy. El riesgo que corremos con Mauro es que hoy es el podcast más largo que hicimos. Opa. Y si nos ponemos a conversar acá, terminamos haciendo podcast. No, pero fue un riesgo que lo hablamos desde el primer día, casi porque bueno, parte de la conversación de libros que tratamos. A mí no me gustaría terminar el podcast sin recordar la figura de Vargas Llosa, ¿no? Me parece que murió desde el punto de vista de sus opiniones políticas, alguien que
perfectamente olvidable o perfectamente cuestionable. Ha sido uno de los grandes artífices de apoyo a toda propuesta de ultraderecha que ha surgido en América Latina en los últimos años, y en eso me parece que ha muerto alguien que no va a dejar rastro desde el punto de vista de lo político. Sin embargo, me parece que murió uno de los escritores más importantes de todos los tiempos, pero en lengua española en particular. Esto que decías vos, de que no sé si volveríamos a leer, es lo mismo que en los 90. Bueno, mi gran entrada a la literatura nunca me voy a olvidar que fue La Guerra del Fin del Mundo. Bueno, pero yo creo que en Vargas Llosa sí uno podría leerlo tranquilamente. Sí. Creo que resiste el paso del tiempo. Resiste el paso del tiempo y es un enorme escritor. De hecho, vi tanta opinión, que confunde lo político con la creación. Porque sus opiniones políticas es obvio que a mí nunca me cayeron, ni me van a caer, ni nunca me interesaron. Sin embargo, el escritor de Conversaciones en la Catedral, de La Guerra del Fin del Mundo, de la tía Julia del escribidor, que es un... Yo creo que es La ciudad de los perros. La ciudad de los perros. Es un escritor enorme. La Casa Verde, cuando Onetti decía, la Casa Verde gana el concurso, Rómulo Gallego se lo gana Vargas Llosa a Onetti, y Onetti decía, bueno, Junta Cadáver había presentado, y lo que pasa es que mi prostíbulo al lado de la Casa Verde no es nada, mis putas no son nada al lado de la de Vargas Llosa, decía él, ¿no? Bueno, me parece que murió y que algún día seguramente comentaremos algún libro de Vargas Llosa. Yo lo que hice, yo no tiene nada que ver con la muerte de Vargas Llosa, pero esas cosas colaterales, digamos, ¿no? Vi un documental en el Festival de Cinemateca que se llama Banda Sonora para un Golpe de Estado. Banda Sonora para un Golpe de Estado. Banda Sonora para un Golpe de Estado, que es sobre el golpe de Estado de Patricio Lumumba. Ajá. ¿No? Ajá. Es decir, bueno, es maravilloso si lo puedan ver. Y además esas cosas que, como esto que decías vos, los ricos nunca pierden, bueno, el imperialismo nunca pierde. Y a calzón quitado diciendo que sí, nosotros arreglamos, conseguimos mercenarios alemanes, los derrocamos, los secuestramos y los matamos, ¿no? Y lo único que hay de Patricio Lumumba es un diente de oro, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasó? Entonces, en toda esa diatriba del sematurismo, digamos, no hubo más, no hubo Pascua, fui a leer de vuelta el prólogo de La Verdad de las Mentiras. Claro. Es impresionante. Que está justamente el prólogo, lo que hace sobre el corazón de las tinieblas, ¿no? Que Joseph Conrad. Exactamente, que habla sobre el imperio belga. Pero lo hice en el sentido justamente para seguir un poco la línea del documental, ¿no? Porque por supuesto que el documental agarra todo el imperio belga, ¿no? Y es una cosa impresionante, ¿no? La escritura de Vargas Llosa es algo que va a sobrevivir y que está bueno que podamos disfrutar de lecturas que son incomparables. Yo recuerdo haberlo escrito con un escritor uruguayo que decía, este hijo de puta no puede escribir tan bien, tiene que tener tipo al lado que le escriba. Porque es una fiesta leer a Vargas Llosa. Y me parece que hay títulos que son, títulos de medio hacia abajo, como tiene cualquier escritor, eso es obvio. Podríamos hablar del Gabo, pasa algo similar también. Sin embargo, a mí Vargas Llosa me parece un escritor más completo, si se quiere. Y bueno, no quería terminar el podcast sin mencionarlo, justamente por esta especie de subjetividad permanente que tenemos con respecto a sus opiniones. De hecho, en muy poco tiempo vamos a estar comentando a uno de los más paradigmáticos escritores del siglo XX, que es Luis Ferdinand Céline, que se está publicando ahora un libro hallado en Papeles Perdidos. Bueno, y para ir cerrando. Sí. De hecho, no sé si Sergio lo leyó, pero yo le mandé un artículo de ese link que escribe Perlonger. No recuerdo. Bueno, no recuerdo que justamente escribe Perlonger, y la verdad, ahí te das cuenta claro, uno dice Perlonger y Céline y claro, hay puntos de contacto. Sí. Sucios los dos por doquier, digamos, para escribir y para su vida, ¿no? Él escribe, yo no me acuerdo cuál, creo que es en Babel, escribe un artículo muy bueno de ese. Pero bueno. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros.
un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.